Les voy a pedir a todos los servidores que se ubiquen, por favor. Danza, alabanza, servidores, KTK. Ubiquémonos pronto para empezar a grabar. Vamos a grabar, ¿no? Paulita, ¿están todos los servidores? ¿Sí? Amén, vamos a empezar a grabar. Que el Padre les bendiga. Denle un fuerte aplauso. Él se fue a Legendario, entonces si alguien conoce, está desde el día jueves interno en la montaña y en los ríos se fue para Miami y está pues ahí. Sabemos que es súper fuerte para el cuerpo, pero también una vivificación espiritual tremenda. Sabemos que él está recibiendo una palabra poderosa. He podido ver algunos videos, he podido ver algunas fotos. Se volvió a bautizar en el río y se siente el espíritu. O sea, realmente creemos en que ahí en Legendarios hay una transformación muy fuerte en el tema de los varones. Y entonces ustedes dirán, ¿y en qué se tiene que transformar el apóstol? Todos nosotros estamos en un proceso de restauración y de transformación. Amén. ¿Quién de nosotros podría decir, yo ya estoy de la estatura del varón perfecto? Creo que nadie. Entonces él está y yo le pido sus oraciones. El día de hoy ya salen de la montaña y ya lo quiero ver, aunque sea por videollamada. Lo hemos extrañado muchísimo. Él es un esposo que cuida mucho, que siempre está llamando, que siempre está mensajeando, y pues le hemos extrañado bastantísimo, pero hemos orado también porque sabemos que viene cargado de una gloria tremenda. Amén. Esta semana para el Ecuador y pues estamos muy contentos. Amén. El Señor hablaba a mi espíritu y le comentaba justamente a Paulita ahorita en la oficina que el Espíritu me ha venido hablando de la palabra que nosotros podemos soltar en diferentes circunstancias de nuestra vida y cómo puede llegar a marcar nuestro destino una palabra que nosotros soltamos. Y el Padre me habla de esa palabra y me dice, o mueres en tu propia ley o vives por el poder de la palabra profética. Y ya el Padre me habló, pastor, pero yo me puse a estudiar otro tema. Y yo desde el lunes estudiando la palabra y estudiaba la palabra y ya tenía otro tema. Y el viernes en la tarde me dice el Padre, ¿y para qué estudias otro tema? Y yo así, Padre, si yo ya te di una palabra, vas a tener que hablar sobre esto. Y yo, bueno, y a última hora me empieza a dar los versículos y empiezo a estudiar. Y es tan tremendo porque nosotros creo que todos hemos leído en la palabra cuando Santiago habla y dice que en la lengua hay el poder de la vida y de la muerte. Y eso nosotros lo comprendemos claramente. Y creo que en muchas prédicas nosotros ya hemos estudiado eso. Amén. Ustedes saben que este es el servicio de los servidores. Entonces es un poquito más fuerte la palabra. Entonces sosténgase y ciérrame la puerta para que nadie se salga. Es tremendo porque lo que tú dices va a marcar tu vida. Dice la palabra que todo pasará, mas su palabra no pasará. Dice que el Espíritu Santo será quitado de nosotros, pero la palabra de Él permanecerá. Entonces yo comprendo que la palabra del Señor está en alguna dimensión espiritual, está ahí permanente, está latente para cumplirse en nuestras vidas, en el sistema, en toda su creación. Está latente, esa nunca va a pasar, esa se cumple porque se cumple. Y el apóstol nos predicaba y decía, y la palabra nunca regresará vacía. Pero entonces el Señor me decía, así es la palabra permanece, y cuando tú hablas
de buen humor o si estás de mal humor, la palabra sale de tu boca, se eleva y ahí se queda hasta que dé fruto. Padre. Entonces, miren, quiero ir rápidamente a los versículos. Aquí me está hablando, rápidamente se lo voy a contar. Ustedes recuerdan que cuando Jacob salió de la casa de su suegro Labán, su esposa, una de sus esposas, les voy a pedir que no se muevan. Estoy predicando. Cuando él sale de la casa de su suegro, dice que Raquel se va llevando los dioses de su padre. Entonces ella se va llevando los dioses. Él no sabía que ella se iba llevando los ídolos de su padre. Y entonces Labán, cuando se da cuenta que no están sus dioses, que no están sus ídolos, empieza y va detrás de ellos a buscar. Se llevaron a sus dioses. Entonces miren lo que pasa. Viene a Jacob y le dice: tú te llevaste mis dioses. Y Jacob no sabía de lo que le estaba hablando. Jacob no era idólatra, él tenía un Dios. Entonces él no entendía. Entonces Jacob suelta una palabra. Diga conmigo: suelta una palabra. Y dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Es decir, él suelta una palabra. O suelta y dice: el que se haya llevado tus ídolos se muere, se morirá. Y la palabra se suelta y se queda en el aire. Y hasta que se cumpla lo que hablaste, esa palabra no se cae. Entonces él suelta y dice: delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel era la que se los había hurtado. Padre, cuando hablas demasiado y no sabes que el ladrón era tu hijo, cuando hablas demasiado y no sabías que el violador era tu abuelo, y miren lo que pasa. Miren lo que sigue en el capítulo 35, siguiente. Porque no tengo tiempo para leer toda la palabra. Y Raquel estaba en embarazo, iba a dar a luz y dice: y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Le dijo la partera a Raquel. Siguiente. Y aconteció que al salirse el alma, diga conmigo, se murió. Porque Jacob había soltado la palabra de que el que tenga los dioses se iba a morir. Pero él no sabía quién estaba lanzando la palabra de muerte. Y dice: llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, pero su madre murió. Raquel, su amada, a ella le cayó la palabra que soltó. Porque la palabra que tú sueltas es un decreto. Diga conmigo: decreto. Y el decreto se cumple. El decreto se tiene que cumplir. Miren, vamos a los siguientes versículos que quiero tratar de leer todo. Miren, vamos a ver el caso de David. Dice: Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta. Y viniendo a él le dijo: Natán empieza a hablar con David. El profeta está siendo enviado por el padre a hablar con el rey David para redarguirle. Y miren, y le dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y
criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Tremendo. Viene David y suelta un decreto. No, pues, dice David, muy justo. No, pues el que haga eso, o sea, ¿a cuántos les parece que estuvo mal? El celular que suene, celular que se ofrenda. Así que mejor póngalo en silencio. ¿A cuántos? ¿A usted? ¿A cuántos justos hay aquí? Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que estuvo mal? Estuvo mal que el otro, siendo rico, teniendo tantas ovejas, le quita al que tenía solo una oveja. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Amén? Sí. Ok, estuvo mal. Entonces viene David y dice: claro, qué terrible. Entonces él, que se creía muy justo, dice: ¿cómo puede ser posible que él haya hecho eso? ¡Qué mala gente!, dijo David. ¿Cómo puede hacer eso? No es digno de seguir viviendo. Suelta la palabra, suelta el decreto. Y miren lo que sigue. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, no solamente se indigna, no solamente le suelta palabra de muerte, le dice: va a tener que devolver la cordera y 4 tantos más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Siguiente. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. David, tú eres aquel hombre. Te acabas de sentenciar a ti mismo. Cuando tú sueltas una sentencia en contra de tu hermano, te estás sentenciando a ti mismo. Cámbiame de adoración. ¿Sabe qué? Somos expertos en dar consejos. Entonces vienen y te piden el consejito, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Y qué harías tú si tu marido te habría hecho lo que me hizo el mío? ¡Ja! Yo le dejaría. Y le denunciaría. Y le demandaría. ¡Santo! Te estás tú mismo sentenciando. Porque la palabra que soltaste se va a tener que cumplir. Porque la palabra que soltaste se queda latente, se queda flotando. Y ahorita vamos a darnos cuenta que lo que tú estás viviendo es porque tú lo decretaste. ¡Ay, es que qué malo que es Diosito! ¡Ay, es que Diosito me está castigando! ¡Es que Diosito, deje de culpar al Padre de las palabras que usted mismo decretó! Es que mi sobrina, la guagua se perdió. Para los extranjeros, guagua, nena, niña. Pero dicho de manera más bonita. Se perdió la guagua de la vecina. Ya es una cualquiera. ¿Sabe qué? Ya mismo sale con barriga. Soltaste una palabra. Soltaste un decreto que puede llegar a caer en la tuya, en la más amada. Santo. Porque las palabras, pastor, son decretos. Y le dice:
cuando sabes que lo que estás viviendo es porque tú mismo lo decretaste. ¿Ah? Cuando le diste el consejo que se divorcie y el divorcio cayó sobre ti. Cuando dices, el drogadicto ese, hijo de mi hermana, se va a morir, un día lo van a encontrar muerto. Suerte. Cuando le dices a tu esposo, eres igualito que todos, no sirves para nada. ¿Cuántas veces le deseaste la muerte a alguien? Yo creo que aquí todos le hemos deseado la muerte a alguien. Porque a veces estamos tan emocionales que soltamos lo que es y lo que no es. Y esa palabra va a tener que dar fruto. Y mire, y le dice, el profeta le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El profeta, en este momento, la boca del profeta estaba siendo usada por el verdadero juez. Estaba siendo usada por él y le dice, pero Señor, te ungí. El Señor te está diciendo, pero si yo te formé en el vientre de tu madre, yo me di el tiempo de meterme al vientre y adentro de las entrañas te hice tus ojos, las piernas, tus brazos. Yo te llamé y te formé y te llamé como profeta antes de que entraras al vientre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? Y le dice, mira, para esto te creé. Y mire, sigue. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Santo. Aquí le está diciendo, tenías todas las mujeres que querías. Y para los que ya les fue emocionados, eso era antes. Ahora el Padre te dice, tenía a tu mujer. ¿Por qué no la cuidas? ¿Por qué no la cuidaste? ¿Por qué abandonaste como Adán abandonó a Eva? Ella estaba sola cuando Satanás se la encontró. Cuando tú dejas sola a tu mujer, es presa fácil para Satanás. Y le dice, tenías todo. Tenías todas las mujeres que querías, pero te fuiste a fijar en el que solo tenía una. Tenías todo. Tenías bendición, pero te fuiste a fijar en el emprendimiento de que solamente tenía una cosa para vivir. Tú eres muy bendecido, pero quieres lo que el otro recién está levantándose. Hágale así al que esta palabra es para ti. Hoy sí se lo puede decir. Sí, hoy sí se lo puede decir. Y mire, y le dice, te habría añadido. ¿Por qué no te esperaste un poquito más? Te hubiera añadido mucho más. Te hubiera añadido mucho más. ¿Sabe qué? Lo que usted tiene, lo tiene por misericordia. Pero si se espera un poquito más y guarda su boca, lo que va a tener va a ser por justicia. ¡Hay añadiduras! ¿Saben qué veo? Que hay añadiduras porque hay una palabra de mi rey soltando mis añadiduras. Pero mis decretos están
con mi alma y mi corazón. Pero nunca ellos van a ser más importantes que aquel que me encontró. Y ahí entendí. Mis hijos son parte de esa añadidura. Si el Padre te amó, te bendice con tus hijos. Bendita añadidura. Mi esposo es mi añadidura, no es mi Dios. No es mi Dios, es mi añadidura. Y le dije, claro, que me voy por el reino, porque yo sé que si me voy por el reino, mi familia viene atrás, quieran o no quieran, porque el Espíritu Santo los va a perseguir hasta que ellos se metan. Y me dijo, bueno, mañana voy a la iglesia. Nunca cambies a tus añadiduras por el reino. Y mira, ya habría añadido mucho más. Padre Santo, ¿de qué tienes necesidad? Él tiene mucho más. Por Dios, abramos los ojos en el nombre de Jesús. Él tiene mucho más. Pero hay una palabra en tu contra, la tuya. Miren lo que sigue. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No te importa. ¿Sabe cómo es el ser humano? No le importa matar a su guerrero principal con tal de quedarse con lo que quiere. Wow. E invalida la palabra que el Señor lanza sobre ti. Le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra? Palabra. Hay una palabra del Señor que está sobre ti, pero muchas veces lo tienes un poco cuando te tomas a la esposa de tu guerrero. Y cuando hablo de la esposa de tu guerrero, te hablo de aquello que tú haces y no tienes que hacer, porque el Padre te bendice con un trabajo, el Padre te entrega un cheque mensual, pero tú sigues cobrando el dinero por debajo de la mesa. Wow. Pero tú prefieres seguir metiendo la mano y haciendo lo que no tienes que hacer. Eso es meterte con la mujer de tu guerrero. Y miren, siguiente. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Asaías. No se apartará jamás de tu casa la espada. Hay una espada que sale del cielo. ¡Qué bárbaro! Y dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Saben quién era David? Aleluya. Pero la espada nunca más se fue de su casa. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Siguiente. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Quiere que le diga en español? Lo que tú adulteraste calladito, los mensajitos que borrabas, ahora serán restregados en tu cara. Cuando tú te escondías, tu mujer se paseará por delante tuyo.
Siguiente. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cámbiame de adoración y bájame un poco, por favor. Y le dice, ¿sabes qué? Tú soltaste un decreto de muerte, pero hay una palabra que está sobre tu decreto, que tú serás el padre de Jesús. Wow. Y eso se tiene que cumplir, pero tú soltaste un decreto y también se tiene que cumplir. O sea que el decreto que no se cumple en ti, se cumple en tus hijos, pero se cumple. Santo. Se va a cumplir. Que el Padre tenga misericordia de nuestras generaciones, porque lo que hablaste se va a tener que cumplir. A ti me dice, se te quita la palabra de muerte, pero tu primogénito se va a tener que morir. Miren. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que Urías había dado a luz, y enfermó gravemente. ¿Quién hirió al niño? ¿Sabe por qué? Porque Él es respetuoso y lo que tú hablaste se va a cumplir. Por eso el Padre me decía, o te mueres en tu propia ley, o te salvas por el poder de la palabra profética. Amén. Y dice que Jehová toma la palabra que está en esa dimensión espiritual que soltó David. Toma la palabra, la baja y la pone sobre el primogénito. Amados, ¿están aquí? Amén. Y miren lo que hace David. Siguiente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pastor, él hizo ayuno y le hizo oración y vigilia. Él hizo todo. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Y ahí entendí que ni el ayuno,
¿Sabe cómo es esto? Como cuando Saúl soltó el decreto de que todos los que consulten a las brujas, los que consulten a las brujas se iban a morir, dijo él. No se merecen, ¿saben cómo es esto? Cuando te vienen a decir y sale una noticia en la televisión, ese hombre violó a una niña y tú dices, a ese le deberían de castrar. Y cuando entra a la cárcel también le deberían de violar. Y que el Padre guarde a nuestros hijos, pero no vaya a ser que un día el violador sea él. Y como tú soltaste la palabra, en alguien se tiene que sembrar. Porque somos muy ligeros para condenar. Porque somos muy ligeros para hablar. Yo les decía ayer, cuando hablas de las hijas de los demás, ¡ay! Si le ves a la muchachita, parece una prostituta. Y tienes hijas. Y aunque te mueras, la palabra que soltaste se va a cumplir. Y cuando alguien levanta un negocio a la par tuya y dices, ojalá que a este se le quiebre el negocio. Y de repente el quebrado eres tú. Se tendría que cumplir la palabra. ¿A cuántos les deseaste la muerte? ¿Te acuerdas? Es que profeta, yo estaba muy mal. Es que profeta, yo me sentía mal. Esta persona me afectó mucho. ¿Era justo que el que le quitó una sola oveja pague? Respóndame, ahorita usted se volvió ángel, ¿verdad? Ya tiene miedo de hablar. Ahorita ya le dio miedo. ¿Era justo? Era justo. Pero cállese, porque el Señor dice, aunque sea justo, cállate. ¡Qué bárbaro! Aunque sea justo, cállate. No sueltes decretos, porque así como tú mides a sí mismo, serás medido. ¡Cállate! ¿Y qué tal cuando eras una jovencita y ni siquiera sabías lo que decían? Es que así son los hombres, todos son igualitos. Y te tocó casarte con uno igualito a los demás. ¿Y qué tal esos hombres que odian a las mujeres y creen que todas son Jezabel? Y de repente le empiezas a tener miedo a la que está al lado, porque cayó la palabra Jezabel sobre ella. Amado, ¿hay alguien aquí? Cuídate de lo que hablas. El marihuanero, el drogadicto, el alcohólico, el enfermo. Cuídate de lo que hablas. Porque la palabra que sueltas es un decreto. Y cuando entendí le dije, Padre, David ayunó. David estuvo en vigilia. David, el mismo que logró ministrar el corazón del Padre, no pudo cambiar ese decreto. ¿Qué hago? Y el Señor me dijo, levanta otro decreto. Amén. Me dijo, levanta otro decreto. Decreto contra decreto. Me dijo, no es tiempo de que ores, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que reconozcas de que lo que hablaste es lo que estás viviendo. Padre Santo, cuando dijiste, ojalá se muera este que está al lado mío, ya no le soporta, y ahora vives con uno que camina pero que
decreto contra decreto. Hoy yo no te voy a decir que ores. Hoy yo no te voy a llamar que ayudes. Hoy yo te voy a decir que donde declaraste muerte vas a declarar vida. Yo te voy a decir que donde declaraste que se seque, hay gente que declaró que se seque algo, vas a empezar a decretar en el nombre de Jesús fertilidad. Hoy te vas a arrepentir de lo que hablaste. Te vas a arrepentir de lo que dijiste y vamos a elevar un decreto mayor para poder vivir en la palabra profética que el Padre soltó sobre nosotros. ¿Sabe qué va a tener? Va a tener que invalidar esa palabra que está flotando. Porque muchos de nosotros hemos vivido el decreto que hizo mamá. ¿Qué tal la suegra que dice: ¿sabes qué, mijita? No importa, no tengas más hijos, ya después de unos 2 años divórciate. Se va a cumplir. Por favor, hágase. Ahorita ya le da miedo todo hacer. No, le va con cara de asustado. ¿Cómo una propia madre puede querer que su hijo se divorcie? Porque te cae mal la nuera. Porque te cae mal el yerno. ¿Cómo tú misma soltaste la maldición? ¡Varones! ¡Varones! ¿Cómo ustedes sueltan una maldición en contra de su esposa para que luego tu hija lo viva? Se de pie. ¿Alguien quiere romper sus decretos? ¿Alguien quiere tomar la palabra que soltó cuando estabas mal emocionalmente? Sí. Cuando alguien vino y te pidió un consejo y le dijiste algo que ni tú mismo serías capaz de hacer. El Padre a veces usa a las personas para que vengan y te digan lo que tú eres. El Padre es tan tremendo que Él te deja que te sentencies. ¿Y sabe qué pasó? Aquí le preguntaron a David y David mismo soltó la sentencia para él. Y dijo: 4 tantos. El Padre le dijo: ok, David, la espada del cielo bajará y matará a todos, porque tú mismo te sentenciaste. ¿Sabe lo que yo me preguntaba el viernes en la tarde? Pastor, ¿qué habría pasado si David tenía misericordia? ¿Qué habría pasado si en lugar de decir: más indignado que los hijos del viudo, y habría dicho: ¿sabe qué? Perdonémosle. Perdonémosle. Tal vez él, al tener tanto, no se dio cuenta que hay gente que necesita un poquito más. Digámosle que de las 1000 ovejas que tiene, devuelva unas 10 al que le quitó y que le pida perdón. ¿Qué habría pasado si David tenía misericordia? Padre Santo. ¿Sabe qué habría pasado, Paulita? No se le morían los hijos. ¿Qué sabías qué habría pasado si él tenía misericordia? ¿Sabes lo que me hablaba el Padre en esta semana? Me decía: ten misericordia, porque alguien tuvo misericordia de ti, tú estás donde estás. Amén. Así es. ¿Qué habría pasado, pastora, si él hubiese dicho: perdonémosle? Pero él fue y dijo: que se muera. ¿Qué pasaría si en lugar de condenar al violador
algo que le pasó. Detrás del ladrón, ¿sabe lo que hay? Mendicidad, angustia, hay hambre. ¡Hay hambre! Si tan solo tuviéramos misericordia y no habláramos de forma tan ligera, el Señor tendría más misericordia. Santo. ¿Cuánta falta nos hace aprender a decretar bien? Aprender a vivir en la palabra profética. Ponerte a pensar el por qué lo hizo. ¿Qué será? Amén. Hoy vamos a arrancar esas palabras que soltamos. Las palabras de muerte que soltamos, hoy las vamos. ¿Sabe qué le pido yo al Padre? Que hoy su espada se vuelva para arriba. Yo le pido al Padre que tenga misericordia. ¿Sabe qué le pido al Padre? Que si ya te divorciaste, te dé la oportunidad de ver criar a tus hijos. ¿Sabe qué le pido al Padre? Que si ya quebraste, te permita volver a administrar algo para que te vuelvas a levantar. Amén. Porque tal vez tu decreto vino sobre ti. Pase adelante. Las personas que quieran hacer. Los que no, quédense ahí. Hay cerrados sus ojos, cerradas sus ojos. ¿Sabe quién sabe lo que usted habló? Usted.